30 días. Durante 30 días, ningún hombre podía entrar al trono del rey de Persia sin ser llamado, bajo pena de muerte. Este día, una mujer iba a romper esa ley. Sin invitación. Sin protección. Con 3 días de ayuno en el cuerpo y un pueblo entero condenado a su espalda. Lo que el rey no sabía, y lo que ningún noble en aquel palacio podía imaginar, es lo que había pasado en los meses anteriores, en los rincones del harén imperial. Eso es lo que cambia todo. Eso es de lo que realmente se trata esta historia. En los salones de Susa, capital del imperio persa, el rey Asuero celebraba un banquete que duró 180 días. Era el monarca más poderoso de la tierra, dueño de un imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Al 7º día de la última semana de fiesta, con el corazón inflamado de vino, el rey mandó llamar a su esposa, la reina Basti. Quería mostrarla ante los príncipes y los pueblos como si fuera una joya más de su corona. Pero Basti se negó. La reina más bella del imperio dijo no al rey más poderoso del mundo. Aquella negativa atravesó el palacio como un trueno. Los consejeros temblaron. Si una sola mujer podía desafiar al rey, ¿qué impediría que cada esposa del imperio hiciera lo mismo? El consejo fue rápido y cruel. Basti debía ser destronada. Su corona, retirada. Su nombre, borrado de la presencia real. En una sola noche, la mujer que había compartido el trono perdió todo. Y el imperio entero entendió un mensaje silencioso: nadie, ni siquiera la reina, está por encima de la voluntad del rey. Pasaron los meses, y el rey Asuero comenzó a sentir el vacío que había dejado Basti. Sus consejeros, temiendo que aquella tristeza se volviera ira, propusieron una solución sin precedentes en la historia del imperio. Que se enviaran oficiales por las 127 provincias. Que reunieran a las jóvenes vírgenes más hermosas de cada pueblo, de cada lengua, de cada tribu. Que las trajeran al harén real de Susa para ser preparadas durante un año entero con perfumes, mirra, aceites y joyas. Y que la doncella que más agradara al rey ocupara el trono que Basti había dejado vacío. Era un concurso de belleza imperial, pero también una sentencia silenciosa para cientos de muchachas. Ninguna había pedido aquel destino. Ninguna podía rechazar la orden del rey. Cuando los oficiales llegaron a las aldeas, las madres lloraron en silencio mientras vestían a sus hijas con sus mejores ropas. Caravanas de jóvenes desconocidas comenzaron a converger hacia la capital desde todos los rincones del imperio. Y en una de esas caravanas, casi invisible entre tantas otras, viajaba una huérfana judía que nadie había notado todavía. Su nombre era Adasa. El mundo la llamaría Esther. Esther había perdido a sus padres siendo niña. La habían criado en la casa de su primo Mardoqueo, en el barrio judío de Susa, lejos del esplendor de la corte. Era una huérfana de un pueblo en el exilio, descendiente de aquellos que habían sido arrancados de Jerusalén décadas atrás. No tenía linaje real. No tenía riquezas. No tenía padres que pudieran defenderla cuando los oficiales del rey llegaron a su puerta. Pero tenía algo que la mayoría de las muchachas de aquel concurso no traían consigo, una belleza que no provenía solo de su rostro. Hegai, el eunuco encargado del harén real, lo notó en el momento en que la vio entrar al palacio. Había visto pasar centenares de jóvenes hermosas. Y entre todas, Esther tenía algo distinto. Una calma. Una dulzura. Una sabiduría callada que no encajaba con su edad. Hegai le asignó las mejores doncellas, las habitaciones más cómodas, las raciones más finas del harén. Y le dio un consejo que cambiaría su destino. Antes de presentarse ante el rey, Esther debía esconder algo crucial, su origen judío. Mardoqueo le había dicho lo mismo. Y Esther obedeció. Mardoqueo no era un hombre cualquiera.
Era judío, descendiente de la tribu de Benjamín, y trabajaba como funcionario menor en la puerta del rey. No tenía riquezas ni rango militar, pero tenía una integridad que se notaba en cada uno de sus pasos. Había criado a Esther como si fuera su propia hija. Cada día, mientras ella estaba en el harén, Mardoqueo se acercaba al patio del palacio para preguntar por su salud. Cada día, en silencio, oraba al Dios de Israel por la muchacha que ya no podía ver. Una tarde, mientras estaba sentado a la puerta del rey, escuchó algo que pocos oídos eran lo suficientemente atentos para captar. Dos guardias del palacio, Bigtán y Teres, conspiraban entre susurros para asesinar al rey. Mardoqueo pudo haber callado. Era un judío en el exilio, sin obligación de proteger al monarca pagano que oprimía a su pueblo. Pero su corazón no funcionaba así. Inmediatamente envió aviso a Esther, y ella lo informó al rey en nombre de Mardoqueo. La conspiración fue descubierta. Los traidores fueron ejecutados. Y el nombre de Mardoqueo quedó escrito en las crónicas reales del imperio. Aunque, por el momento, nadie le agradeció. Mientras Esther crecía en favor dentro del harén y Mardoqueo cumplía sus deberes en silencio, otro hombre ascendía en la corte de Asuero. Su nombre era Amán, hijo de Amedata el Agageo. Descendía de Agag, el antiguo rey amalecita, enemigo histórico del pueblo de Israel. El rey lo elevó por encima de todos los príncipes del imperio. Ordenó que cada vez que Amán pasara por la puerta del palacio, todos los siervos del rey debían inclinarse y postrarse ante él. Todos lo hicieron. Todos, excepto uno. Mardoqueo, el judío de la puerta, se mantenía erguido cada vez que Amán pasaba. No por arrogancia. Por convicción. Su Dios prohibía postrarse ante hombres como si fueran ídolos. Cuando Amán lo notó por primera vez, su orgullo herido lo encendió por dentro como un horno. Pero lo que ardió en él no fue ira contra un solo hombre. Fue un odio antiguo, heredado de generaciones, dirigido contra todo el pueblo judío. Amán decidió que matar a Mardoqueo no sería suficiente. Buscaría exterminar a cada judío del imperio, en cada provincia, hasta el último niño. Y tenía el poder de un rey detrás de él para hacerlo realidad. Amán fue ante el rey Asuero con la astucia de una serpiente. No mencionó su odio personal. Habló de un pueblo disperso, esparcido entre las provincias, con leyes diferentes a las del imperio, que no respetaba las órdenes del rey. Le ofreció pagar 10,000 talentos de plata al tesoro real si el rey le permitía erradicar a este pueblo de la faz de su imperio. Asuero, ocupado con sus banquetes y sus conquistas, ni siquiera preguntó de qué pueblo se trataba. Se quitó el anillo de su dedo, el sello con el que se firmaban las leyes irrevocables del imperio, y se lo entregó a Amán. «Haz con ese pueblo lo que mejor te parezca», le dijo. En un solo gesto, el rey acababa de firmar la sentencia de muerte de cientos de miles de personas. Amán convocó a los escribas reales. Se redactó el decreto en cada lengua del imperio. Mensajeros a caballo cabalgaron hacia las 127 provincias llevando la orden. El día 13 del mes de Adar, todos los judíos, hombres, mujeres, niños y ancianos, debían ser asesinados, exterminados, y sus bienes saqueados. La muerte de un pueblo entero estaba programada con fecha exacta. Cuando Mardoqueo supo del decreto, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y ceniza, y salió por las calles de Susa clamando con grito grande y amargo. La noticia se había extendido como fuego seco por cada provincia. Familias judías lloraban en sus casas. Niños no entendían por qué sus padres ayunaban en silencio. Esther, dentro del palacio, recibió mensajes confusos sobre la angustia de su primo. Le envió ropa para que dejara el cilicio. Mardoqueo la rechazó. En lugar de eso, le envió una copia del decreto y un mensaje que la sacudió hasta los huesos. Le pidió que entrara ante el rey, suplicara por su pueblo, intercediera por su gente.
Esther respondió con miedo: nadie podía entrar a la presencia del rey sin ser llamado, bajo pena de muerte. Hacía 30 días que el rey no la mandaba llamar. La respuesta de Mardoqueo fue una de las frases más impactantes de toda la escritura. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Si callas absolutamente en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La pregunta de Mardoqueo se hundió en el corazón de Esther como una piedra arrojada en aguas profundas. Por primera vez, la huérfana judía vio claramente la razón de su trono. No había llegado al palacio por azar, ni por su belleza, ni por suerte. Había llegado para esta hora. Para este momento. Para esta decisión. Su respuesta fue una orden que ningún rey podría haberle dado. Le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa, que ayunaran 3 días, día y noche, sin comer ni beber. Ella y sus doncellas harían lo mismo dentro del palacio. Y entonces entraría a la presencia del rey, sin haber sido llamada, contra la ley persa, arriesgando su vida. Sus últimas palabras a Mardoqueo se convirtieron en una de las declaraciones de fe más poderosas jamás pronunciadas. Y si perezco, que perezca. Durante 3 días, el palacio guardó un silencio extraño. Esther no comió. No bebió. No se acicaló. Lo que estaba ocurriendo en sus aposentos era una batalla espiritual silenciosa. Una mujer joven, sin armas, sin ejército, sin permiso, se preparaba para enfrentarse al rey más poderoso de la tierra. Su única arma era el ayuno. Y la fe en el Dios que jamás aparece nombrado en su historia, pero que estaba moviendo cada hilo invisible. Al tercer día, Esther se levantó. Se vistió con sus ropas reales, la corona de oro, el manto color púrpura, las joyas que correspondían a una reina del imperio persa. Cada gesto era ahora un acto de fe. Caminó por los corredores del palacio en silencio absoluto. Los siervos que se cruzaban con ella se inclinaban sin saber lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó al patio interior del rey, se detuvo. Más allá de aquella puerta estaba el trono. Más allá de aquel umbral estaba la ley que prohibía su entrada. Más allá de aquel paso estaba la muerte si el rey no extendía el cetro de oro. Esther respiró. Y entró. El rey Asuero estaba sentado en su trono, frente a la puerta del palacio. Cuando vio a la reina de pie en el patio, sin ser llamada, todo el aire del salón pareció contenerse. Era el momento de la sentencia. Era el momento del cetro o de la espada. Asuero la miró. Y por la gracia de un Dios que jamás se nombra en este libro, su corazón se enterneció. Extendió el cetro de oro que tenía en su mano. Esther se acercó y tocó la punta. Estaba viva. Y todavía no lo sabía, pero acababa de cambiar la historia de su pueblo. El rey, conmovido por la valentía silenciosa de Esther, le ofreció lo que ella quisiera, hasta la mitad del reino. Pero Esther no pidió en aquel instante. Tenía la sabiduría de no acelerar lo que el cielo estaba ordenando. Le pidió simplemente que el rey y Amán acudieran al banquete que ella había preparado en sus aposentos. Aquella misma tarde, los 3 se reunieron entre vinos finos y manjares persas. Amán entró al banquete privado de la reina sintiéndose el hombre más afortunado del imperio. Ningún noble había sido invitado a tal honor. Su orgullo se infló como una vela al viento. El rey volvió a ofrecer a Esther cualquier petición. Y otra vez, ella se contuvo. Les pidió que volvieran al día siguiente, al segundo banquete, y entonces revelaría su corazón. Aquella demora no era cobardía. Era estrategia divina. Aquella noche iban a ocurrir cosas en el palacio que ninguno de los 3 podía predecir. Esther estaba dejando que el tiempo de Dios se desplegara en su exacto momento. Amán, al salir,
vio a Mardoqueo en la puerta del palacio. Otra vez sin inclinarse. Otra vez erguido. Su euforia se transformó en furia. Aquella noche mandó construir una horca enorme, de 22 metros de altura, para colgar al judío al amanecer. Aquella noche, mientras Amán construía la horca para Mardoqueo y Ester ayunaba en sus aposentos, ocurrió algo aparentemente insignificante en el palacio. El rey Asuero no podía dormir. El sueño, ese visitante misterioso al que ningún rey puede ordenar, simplemente no llegaba. Inquieto, mandó traer el libro de las crónicas reales y ordenó que se lo leyeran en voz alta. Era una manera común de combatir el insomnio en el palacio, escuchar el aburrido recuento de los hechos del imperio hasta que el sueño venciera. El escriba abrió el libro al azar. Y leyó precisamente la página donde se contaba cómo Mardoqueo había salvado la vida del rey al descubrir la conspiración de Bigtán y Teresa años atrás. El rey escuchó atento. Y de pronto preguntó algo que iba a cambiar todo. ¿Qué honor o qué distinción se le había dado a Mardoqueo por aquello? Los sirvientes respondieron con honestidad: nada. Absolutamente nada. En aquel mismo momento, justo antes del amanecer, Amán entraba al patio exterior del palacio para pedir permiso de colgar a Mardoqueo. El rey, sin saber lo que Amán llevaba en el corazón, lo mandó llamar. Y le hizo una pregunta que Amán interpretó del peor modo posible. ¿Qué se debe hacer al hombre que el rey desea honrar? Amán, con el alma ya humillada por haber tenido que pasear a Mardoqueo por las calles de Susa con vestiduras reales, llegó al segundo banquete de Ester sin saber que aquella sería la última cena de su vida. El rey volvió a preguntarle a la reina por su petición. Esta vez, Ester habló. Su voz tembló al principio, y luego se firmó con la fuerza de 3 días de ayuno y una vida entera de silencio. Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, muertos y exterminados. El rey la miró estupefacto. ¿Su pueblo? ¿Quién había osado vender al pueblo de la reina? Asuero rugió la pregunta. ¿Quién es y dónde está el que ha hinchado su corazón para hacer tal cosa? Ester, sin temblar ya, levantó la mirada y señaló con voz clara. El enemigo y adversario es este malvado Amán. El silencio que siguió a aquellas palabras fue total. Amán quedó paralizado. El rey se levantó de la mesa con el rostro ardiendo y salió al jardín del palacio. Lo que ocurrió en los siguientes minutos no fue una sentencia humana. Fue justicia ejecutándose con precisión divina. Cuando el rey regresó del jardín, encontró a Amán postrado sobre el lecho donde estaba Ester, suplicando por su vida. Aquella escena, que pretendía ser un ruego, fue interpretada por Asuero como un atentado a su reina. Aquello selló el destino de Amán. Uno de los eunucos que estaban en la sala recordó algo crucial. Hay una horca de 22 metros que Amán mandó construir para Mardoqueo, el que habló bien por el rey, y está erguida en su propia casa. El rey no necesitó más. Su orden fue inmediata y definitiva: colgarle en ella. La justicia que Amán había planeado contra el judío que se mantenía erguido se volvió contra él mismo. La horca que había construido para Mardoqueo se convirtió en su propia horca. El orgullo que había crecido en él durante años cayó en una sola noche. La escritura registra ese momento con una sobriedad sobrecogedora. Lo que un hombre planea para otro suele convertirse en su propia trampa. El malvado cae por su propia maldad. El que cava un pozo, en él cae. Y aquella noche, mientras el cuerpo de Amán colgaba de la horca persa, comenzaba en el palacio el amanecer de una liberación que nadie en el imperio había visto venir. Ester volvió a entrar ante el rey, esta vez con lágrimas, pidiendo que se revocara el decreto de exterminio. Pero las leyes selladas con el anillo del rey no podían ser revocadas en el imperio persa.
Asuero hizo lo único que la ley permitía, emitió un segundo decreto. Daba a los judíos el derecho de defenderse, de armarse, de resistir a quien los atacara el día 13 de Adar. Mardoqueo, ahora elevado al puesto que había ocupado Amán, vistió ropas reales de azul y blanco, manto de lino y púrpura, y salió por las calles de Susa. La ciudad estalló en gritos de alegría. El pueblo judío, que había estado condenado a desaparecer, recibió la noticia como agua viva. Cuando llegó el día señalado, se defendieron con tal fuerza que sus enemigos cayeron por todas las provincias. La salvación fue completa. Mardoqueo y Ester decretaron que aquellos 2 días, el 14 y 15 de Adar, fueran celebrados cada año para siempre como la fiesta de Purim, en memoria de cómo el luto se convirtió en alegría y la muerte en vida. Hasta hoy, el pueblo judío celebra Purim. Y cada año, al leer el rollo de Ester en sus sinagogas, recuerdan que Dios mueve los hilos de la historia incluso cuando su nombre nunca aparece escrito. Daniel también enfrentó un decreto de muerte. En Babilonia, otro rey firmó una ley que prohibía orar a cualquier dios excepto al rey mismo. Daniel abrió su ventana hacia Jerusalén y oró 3 veces al día como siempre. Lo arrojaron al foso de los leones. Su historia completa está en el canal. Suscríbete para no perderte la próxima.